La 1:07. Me encanta ver este ambiente y tal. Vamos por la segunda mesa, que también promete. Bienvenida, Isaura. Pues vamos a presentar a los ponentes. ¿Tu nombre? Javier Parra. Javier Parra. Raúl Mota. Javier Jimeno. Marta, de Isaura Navarro. Marta Pérez Ortiz. Pues la segunda mesa, y ojalá sea tan animada y tan fructífera como la primera, que a mí me ha gustado muchísimo. Vamos a hablar y poner encima de la mesa, que no está, las asociaciones público-privadas como herramientas para el impulso de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Luego tenemos un poco ya, no hace falta explicarlo demasiado. Y entraría en una primera pregunta, no sé quién quiere romper el fuego, el hielo, o empezar a tirar el fuego. ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos más comunes que enfrentan las asociaciones público-privadas en la implementación efectiva de proyectos para esta Agenda 2030? Ya empiezo yo. ¿Empiezas tú? Voy a romper el hielo. Bueno, yo creo que un problema fundamental es la desalineación de objetivos entre la parte pública y la parte privada. Digamos que la parte pública busca más el beneficio social, sostenible, en mi opinión, y el privado pues se centra normalmente más en temas de rentabilidad y eficiencia. No te rías. Y luego, pues obviamente, muchas veces la falta de financiación y de recursos para intentar conseguir cumplir de la mejor manera posible los objetivos de desarrollo sostenible. Aparte de pues, cuestiones que podemos hablar de transparencia, y de gobernanza corporativa, etcétera. Bueno, lanzo esto, se lo pasé a Isaura. A ver. No, a ver, es que al final los desafíos, la Agenda 2030 es una cosa enorme. Es como, vamos aquí, la paz en el mundo, justicia social, todo, claro, el medio ambiente, estupendo. Y lo firman todos y dicen, sí, en 2030 tenemos todo arreglado. Maravilloso. Yo creo que lo más importante es que todos seamos conscientes de que la administración no lo puede todo. Entonces, la cuestión es que si queremos vivir en un mundo mejor, en el que toda la ciudadanía seamos más felices, ¿no? Que es un poco el objetivo muy loable que se aspira con todos estos principios, la cuestión sería que nos implicásemos todos y todas desde todos los ámbitos de nuestra vida. Si formamos parte de una empresa, tenemos que tomar decisiones bajo esos parámetros y esa conciencia, y si lo hacemos desde la administración pública también. Y por qué no también a la hora de votar en unas elecciones a proyectos políticos que representen esos valores. Porque a lo mejor si estamos en un proceso electoral y vemos que hay proyectos políticos que dicen, mira, todo eso no nos importa y tú después como empresa podrás hacer lo que te dé la gana, porque yo te voy a dejar total libertad y no pasa nada, y la cuestión medioambiental no es tanta importancia. Pues claro, también dices, ay, qué interesante, pues a mí como empresario que soy me interesa esto, o que me digan que voy a pagar menos impuestos, o que me digan, y no tanto cuando no ganas dinero, lo digo por lo que decía antes Hugo, yo ahí estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay otras fórmulas que las tienen otros países de fuera y dentro de la Unión Europea que son mucho mejores, o sea, cuando ganas dinero pagas, y si no ganas dinero no pagas, y luego en función de lo que ganes pagas. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. El sistema actual me parece una aberración y muy desincentivador. Pero bueno, hablo de estos discursos, etcétera, y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que los impuestos son necesarios para hacer políticas, para transformar, para garantizar estos derechos. Entonces, creo que en todos los ámbitos de nuestra vida, insisto, profesional, personal, social, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que es cómo queremos que sea el mundo que nos rodea y en el que vivimos. Sí. Bueno, yo creo que el problema más inmediato es precisamente la contradicción que puede haber entre el interés público y el interés privado, ¿no? Pero también comentaba Isaura que
la Agenda 2030 es algo que han firmado 193 países muy dispares entre sí, que además estamos en una fase, no sé si bélica o prebélica, en función de lo pesimistas que seamos. Exactamente. Entonces, son países que tienen intereses muy dispares, que en muchas ocasiones están incluso enfrentados entre sí. Entonces, cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que al final es una propuesta que se hace en la mayor parte de los países del mundo, pues requiere colaboración, requiere cooperación. Y estamos en un momento internacional en el que precisamente no es eso lo que está pasando, ¿no? Luego hay otros problemas con los que nos podemos encontrar, menores pero no anecdóticos, y es el hecho de que la Agenda 2030 y las propuestas que se plantean en la Agenda 2030 están siendo el objetivo a batir por parte de determinados grupos políticos. La extrema derecha lo ha puesto en el foco. Grupos incluso conspiranoicos que se están inventando todo tipo de teorías de la conspiración con la excusa de la Agenda 2030. Y repito, son menores pero no son anecdóticos, porque esos grupos están empezando a entrar en gobiernos locales, en gobiernos autonómicos y también en gobiernos estatales. Y ya por último, la Agenda 2030 pone encima de la mesa problemas muy reales, problemas que afectan desde el cambio climático a la desigualdad, la pobreza, el hambre, que afectan a miles de millones de personas y que son problemas que se han generado precisamente a lo largo de la historia, especialmente en las últimas décadas, porque hay una minoría que está haciéndose cada vez más rica a costa de una mayoría. La cuestión y la pregunta es que si esos 193 países van a estar dispuestos a poner freno a los intereses de la minoría en favor de la mayoría. Yo creo que esa es la gran pregunta. Sí, yo más o menos parafraseando a mi compañero, lo que sí que también, hablando también de la inteligencia artificial y tal, y recuperando también el tema un poco de antes, lo de las alianzas público-privadas, al final también tenemos que remar todos juntos, porque al final, lo que dice él, estamos en un escenario que nos ha vivido en décadas y casi en siglos, de que estamos en un momento de revuelo social, de que no sabemos qué va a pasar, tenemos un futuro muy incierto, y contra más 193 países que han firmado, más luego las empresas privadas que están a favor de este cambio. Entonces, hay que crear un poco esa conciencia social de que todos formamos un cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer caso omiso un poco también es el caso al tema de las fake news, de la inteligencia artificial, que está creando una corriente que está arrastrando muchísima gente pensando que eso es real. Entonces, yo creo que también que al final las empresas, la empresa privada y el sector público debería intentar desvincularse de todo eso y decir, no, es que eso es un mundo paralelo, un mundo irreal, que se ha inventado una inteligencia artificial realmente, que hay que un mundo realista y que al final vender el problema real, que es esto. Yo también soy muy pesimista en este aspecto, que esto se está acabando, y si no regamos todos juntos, hablando mal y pronto, nos vamos a la mierda. Entonces creo que al final tenemos que estar juntos en este momento, la empresa privada y las instituciones públicas. Bueno, yo primero pido perdón porque vengo con jet lag. Acabo de aterrizar de China y esto además me sirve porque el cambio que ha pegado China es impresionante. Está muy por delante de Europa, precisamente porque no tiene las trabas que tenemos en Europa. Yo me he quedado sorprendido de no ver prácticamente motos a combustión, son todo motos eléctricas. En placas solares son productores, pero además son instaladores de placas solares en su propio territorio. Y, de hecho, el desabastecimiento que tuvimos aquí durante la crisis energética fue en parte porque China estuvo invirtiendo en su propio territorio en instalación de solar. Y la Agenda 2030, que es la carta a los Reyes Magos, porque nadie puede pensar que los objetivos de la paz en el mundo y todo esto, todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Pero es una recomendación. Es una recomendación, no es una obligación. Y esto es uno de los problemas. Creo que es fundamental, los seres humanos somos seres sociales y hemos progresado como especie, no por la competitividad, sino por el asociacionismo, porque somos capaces de asociarnos.
Y es fundamental que la asociación público-privada ponga facilidades a la hora de conseguir estos objetivos, y hay que ponerse plazos, porque a 2030 no llegamos ni de casualidad ni al 3% de lo que se pretende. Y creo que es muy importante trabajar en conjunto, poner facilidades a ambas partes y poner objetivos más a corto plazo, más claros, para poder avanzar un poco con un sentido común, o sea, un sentido común socialmente, me refiero. Y bueno, básicamente. Bien, bien. Hablábamos de plazos. ¿Es esto un punto clave, los plazos en los que piensa quizás la administración o los plazos que piensa la empresa? ¿Sería un punto en el entendimiento, en el equilibrio entre las colaboraciones público-privadas, o no tendría eso nada que ver? Si alguien quiere hablar. La agenda se llama 2030 porque es la fecha en la que se tienen que haber conquistado esos objetivos. Y claro, pues como estábamos comentando, ahora mismo estamos viendo un genocidio televisado diariamente. O sea, paz en el mundo poca. A nivel de igualdad tenemos una contestación política a todas las medidas de igualdad que las dábamos por sentadas hasta hace poco. O sea, estamos en un momento en el que todo se está cuestionando, como ha dicho Javier, es que nos está gobernando un partido político que niega la mayor. Entonces, todo eso supone el poner freno a determinadas políticas que se estaban implementando y que iban precisamente en la línea. Aquí teníamos un gobierno comprometido con esta Agenda 2030, con financiación de la Agenda 2030, con subvenciones para las entidades locales y sin ánimo de lucro para llevar a cabo acciones en la Agenda 2030, más de 1 millón de euros destinados a ello, un consejo creado donde está el sector empresarial, social y la administración pública para trabajar en la Agenda 2030, y bueno, todo eso está absolutamente paralizado porque hay un cuestionamiento de que los objetivos sean loables, y lo que hay es precisamente ahora mismo todo lo contrario. Entonces, esa fecha, a mí, si me preguntas, como persona que estaba en el gobierno anterior y que ahora está en la oposición, me parece que está quedando pues mucho más lejos. En el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, teníamos un convenio firmado con el Ayuntamiento y un compromiso con Europa para cumplir los objetivos, ¿no? Buscando que menos contaminación, etcétera, la plantación de árboles y todo eso, pues se ha quedado en el aire. Porque no hay, ahora mismo ese compromiso no es el del gobierno municipal. O sea, y podría poner un montón de ejemplos en ese sentido. La verdad es que, bueno, pues La calle con lo que puede circular. Sí. y por eso decía también la cuestión de a la hora de elegir a nuestros representantes públicos. No lo digo porque yo sea de un partido político, sino porque pienso que es una reflexión que tenemos que hacernos todos. Yo obviamente me la he hecho desde pequeña y por eso milito toda la vida en política, que es al final quiénes son nuestros representantes y hacia dónde nos dirigen. Entonces, muchas veces pues los que ponen pegas, los que ponen problemas, los que ponen limitaciones al mundo empresarial o a la ciudadanía, pues luego no son bienvenidos. Yo me podría considerar víctima de Giuseppe Greci porque yo vivo en el centro de Valencia y tengo que dar unas vueltas alucinantes para llegar a cualquier sitio, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, eso que a mí como ciudadana individual me perjudica, creo que tiene un objetivo que Giuseppe me ha explicado muchas veces, que un objetivo mayor que está muy por encima de mis intereses privados. Entonces, creo que todos tenemos que hacer ese tipo de reflexiones a la hora de tomar decisiones, como decía antes, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Alguien quiere participar? Sí, bueno.
Sí, sí. Simplemente me gustaría incorporar una reflexión. La Agenda 2030 al final es una herramienta de planificación. Es verdad que por desgracia, hay una parte de nuestros políticos y políticas que no la asumen como tal, ¿no? O que creen que ha sido una instrumentalización por parte de la otra parte de la ideología. Pero al final, mi experiencia, desde el punto de vista de Considera, que es una consultora, es que muchos gobiernos municipales donde están los negacionistas, que existen como tal, y cuando no a todos y no a todas, ¿no? Pero sí que hay una gran mayoría que cuando tú le explicas el proceso de la Agenda 2030, que le pueden dar su matiz en la política que entiendan ellos y ellas que es necesario. Sí, es verdad que como se desmitifica, ¿no? este miedo a una agenda 2030. Y luego es muy importante también que las empresas también pueden implantar su Agenda 2030. Es decir, hay muchos itinerarios donde se facilita a las empresas privadas, ya fuera de lo que es un convenio público-privado, para que hagan ese ejercicio de identificación de esos objetivos de desarrollo sostenible y ver en qué manera a sus trabajadores, trabajadoras, a su relación con las terceras partes, etcétera, pueden ir implementando esos pequeños palancas de cambio, ¿no? Que nos vayan a ir avanzando en una sociedad que es verdad que si tú analizas la situación actual, pues te entra el desánimo. Pero que hay muchas iniciativas a nivel privado, a nivel de microcosmos, que son importantísimas para luego conseguir un cambio mayor, ¿no? Entonces, esto es lo de siempre. No nos podemos escudar en todos los problemas que tenemos, sino desde nuestro margen de acción que podemos hacer. ¿Podéis pasar el micro, por favor, David y David? Sí, se han comentado varias cosas, ¿no? El compañero de Fotón dice que acababa de venir de China, que se ha sorprendido de ver lo que allí ha visto tecnológicamente, y deberíamos de pensar, China es un bloque muy potente, gobernado por una estructura comunista, no sé, si un nivel de comunismo. Capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, vale. Se llama técnicamente. Mira, entre la destrucción creativa del capitalismo de Estado lo acabamos de poner en el sitio. Pero debemos de pensar, China es lo que es hoy en día porque alguien en Europa ha deslocalizado lo que había y lo ha trasladado allí, evitando algo que anteriormente ha fluctuado por el ambiente, ¿no? Que es los costes salariales. Aquí los costes parece ser que eran muy caros, empresas allá para ganar dinero. El mismo lenguaje, un tiempo anterior y un tiempo después. Al final el lenguaje es el mismo y el discurso es el mismo. Hoy nos quejamos de que China nos hace la competencia. Queremos poner desde la Unión Europea trabas al acceso de los vehículos que nos vienen de China. Y somos los que hemos promovido que ocurriese esto. Eso por un lado. Por otro lado, son recomendaciones de la Agenda 2030, has comentado también. Creo que cometemos un error los gobernantes. Normas, imposiciones. Normas democráticas consensuadas, pero impuestas. Con plazos fijos e impuestos. Lo que pasa es que parece ser que somos en Europa bastante abiertos a la democracia, a la participación, y que es lo que debe de ser. Pero no podemos quedarnos en ambigüedades. Ahora blanco, después negro, luego gris y luego amarillo. O tenemos pensamientos claros, con propuestas claras y ejecutables, o realmente siempre estaremos igual. Por el otro lado nos encontramos las grandes potencias, India, Estados Unidos, Rusia. Qué casualidad, los de siempre. Los de siempre están ahí, controlando los mercados, controlando la vida de las personas y cuando quieren la incertidumbre y lo que tenemos actualmente. Guerra, 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 ¿para qué? Para ellos. ¿De verdad pensamos que la 2030 puede, no en el 2020-30 se van a cumplir los objetivos, que son divinos, ni en el 2100? Ni en el 2100. Es un problema que tenemos ahí y lo tenemos que cambiar. ¿Cómo se cambia? Si se tiene el poder, pero para conseguir el poder se tiene que
A ver, sé que hoy suena malo de las revoluciones, pero si no hay una revolución social, de la implicación de la propia sociedad en participar, va a ser muy difícil que lleguemos a eso. Todo lo demás serán cantos de sirena. Javi Parra, por favor. Gracias. Bueno, yo no sé si voy a abrir la caja de Pandora, ¿vale? Pero aprovechando que has mencionado a China, yo creo que una de las razones por las que no se va a cumplir la Agenda 2030 es precisamente por ese conflicto internacional que estamos viviendo, que no es otra cosa que el fin de la globalización capitalista, que surge después de la caída de la Unión Soviética. Aparece un nuevo modelo económico en el mundo que plantea deslocalizaciones, enviar las fábricas a Oriente, a China, a Asia, etcétera, etcétera. Y lo que está sucediendo en los últimos años es que China, que bueno, se llama socialismo con características chinas, ¿vale? Podemos discutir, porque eso sería motivo hasta de un congreso, de si China es socialista, no socialista, capitalismo de Estado, lo que sea. Pero hay una cosa que sí que hace, que no hacemos nosotros, que es planificar. La planificación económica, clave. Y es algo que los chinos se pueden permitir hacer, ¿vale? Pero ya no desde que llegara al poder el Partido Comunista Chino, sino la cultura china, desde hace miles de años, tiene mucho que ver con la cultura actual china, ¿no? El modo de funcionamiento, el modo de entablar relaciones internacionales, no con la guerra, sino con la diplomacia. Y eso es lo que está permitiendo a China, por un lado, esa diplomacia que está utilizando para hacerse fuerte en África, en otros países del mundo, la planificación económica, en la que no niega la empresa privada, todo lo contrario, pero sí que establece un marco de planificación en el que la empresa privada puede ganar, pero evidentemente siempre estará sometida a la estrategia que se plantea desde el Estado, y es algo que Occidente no puede hacer. No puede hacer primero porque tiene sociedades absolutamente divididas. Tiene sociedades en las que nos ha metido la economía de mercado y el neoliberalismo, lo tenemos en la sangre. Y hasta que no nos demos cuenta que la única vía precisamente para salir de este atolladero es tender puentes, no enfrentamientos ni tecnológicos ni militares, sino tender puentes. Casualmente, los adalides del libre mercado en los últimos años son los que están planteando medidas proteccionistas frente a la tecnología china, frente a los coches chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad, plantear mensajes a favor de la paz, de la cooperación, de la colaboración, y la planificación económica no es una cuestión ni siquiera comunista, que lo es, socialista, pero es que está en la Constitución del 78. Es que la Constitución del 78, no recuerdo qué artículo, plantea la posibilidad de la planificación económica. La cuestión es si los políticos en este país estarían dispuestos a sentarse y planificar la economía a 10, 15 o 20 años. Lamentablemente la respuesta es no, pero ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Italia. Y yo creo que ese es el gran problema al que se está enfrentando Occidente, que es su decadencia. Por alegaciones. ¿Por qué has dicho que venías de China? Por alegaciones. Sí, lo se me cayó. No, muy bien, muy bien. La verdad es No, que lo que me he dado cuenta en China, que no pasa en Occidente, es que precisamente el Estado apuesta por las empresas chinas y el público privado no tiene tanto límite como en Occidente. El 90% de los coches que circulan por China son chinos y eléctricos hoy en día. Eso es porque ha habido una apuesta desde las instituciones por la empresa china y por el producto local. Y esto o lo hacemos en Europa o nos vamos a quedar sin nada. O sea, quiero decir, es muy importante que las leyes se consensúen con las empresas privadas, que haya una apuesta por la colaboración mutua y que el objetivo sea el mismo. Porque si no, estamos abocados a una decadencia que, ojo, muy fuerte, porque deslocalizar ya no es una opción. Durante la crisis energética, Europa demandó muchísimas placas solares y no teníamos placas solares, porque somos energéticamente dependientes de fuera de Europa. El gas viene de fuera de Europa
quiero recordar que la luz se genera con gas, el 80% de la luz se genera con gas en ciclos combinados, y la energía nuclear. La energía nuclear sí que la tenemos, aunque los recursos tampoco están aquí. El gas no lo tenemos, y resulta que la energía solar, que sí que tenemos sol, no producimos las placas aquí tampoco. Entonces, tenemos un gran problema energético que es la base del funcionamiento de la sociedad. Entonces, o empezamos a localizar, a apostar por las empresas locales, estatales, o vamos a tener un problema muy gordo. Por eso, el público-privado tiene que empezar a ser lo mismo. Es decir, tenemos que empezar a tener los mismos objetivos, tenemos que empezar a mirar con la misma perspectiva, porque si no, estamos abocados al desastre. Y al final, lo público, las empresas no son un ente raro, las forman personas que también somos parte de lo público. Entonces, el objetivo tiene que ser el mismo, aunque evidentemente las empresas buscan su beneficio, pero ojo, lo público también busca el beneficio propio, aunque sea luego repartido entre todos. Entonces hay que llegar a un consenso, sentarse, hablar, que esto se hace poco, e intentar buscar opciones para mejorar esta relación, que muchas veces parece que sea un enfrentamiento cuando en realidad no tiene por qué serlo. Creo que Hugo va a intervenir otra vez. Yo tengo una duda, igual levanto un poquito de polémica. Raro, soy aquí que levante polémica, y es la visión con la que vemos la amenaza china. O lo que ha pasado en China en los últimos 40 o 50 años. Y no lo digo desde el punto de vista de la empresa, de aquí, lo digo desde allá. ¿Qué nivel de pobreza? Desconozco los datos, pero ¿qué nivel de pobreza tenía China hace 40 o 50 años? ¿Cómo vivían los ciudadanos allí? ¿Y cómo de egoístas y de ombliguistas somos cuando pensamos, hostia, que nos van a quitar lo nuestro? Hostia, es que igual el mundo, perdón por a veces hablo solo regular, igual el mundo estaba mal. Estaba y sigue estando mal repartido, y tenemos la visión de, oye, tenemos que proteger nuestra situación de privilegio que hemos tenido ancestralmente, o durante, no sé si ancestralmente, aquí me podrás corregir seguro, pero durante el siglo XX, XIX y XX, Desde Leopoldo... Sí que iba por polémica. Expolió el Congo. A partir de ahí... Pues desde Leopoldo II, como iba a decir yo ahora... porque me parece que muchas de las cosas que han ocurrido es que tenían que ocurrir. No se ha globalizado... no sé si se ha globalizado. Se ha rebalanceado una situación injusta por naturaleza, y creo que queda muchísimo por avanzar a nivel planetario, a nivel mundo, de cómo eso ocurre. El que digas que el 90% de los coches chinos son eléctricos, ostras, si estamos hablando de cambio climático, es la mejor de las noticias. Porque hay muchos más coches en China que afortunadamente en Europa. Si lo digo como positivo. Sí, pero que digo que a veces vivimos como con un, oye, que se nos van a comer, que no digo que no sea una amenaza para nosotros, pero que ostras, si pensamos un poco más en el largo plazo, cuando te vas a la ONU a Nueva York y te explican los niveles de pobreza, cómo han avanzado, tendemos a ser como muy dramáticos, y los niveles de pobreza a nivel mundial llevan avanzando muy bien desde los últimos 40 o 50 años. Entonces es otra visión de no mirarnos el ombligo desde la terreta hacia el mundo, y ver desde el mundo desde lo contextual a las cosas más específicas. Yo creo también el tema China. Yo lo ponía como ejemplo de que tiene muchas menos trabas burocráticas para conseguir sus objetivos. Quiero decir, si una empresa aquí en España que produce motores a combustión quiere hacer el cambio, o hace una inversión estratosférica, cambia su know-how, lo cambia todo, y
para poder llegar al cambio o muere. Entonces, China lo que ha hecho es apostar por estas empresas y decirles, no, vas a cambiar. Y además yo te voy a ayudar a hacer el cambio y además vas a tener negocio porque yo voy a concienciar a la población de que esto es lo que hay que comprar ahora y punto. Entonces, no digo que sea una amenaza, sino que es un ejemplo, en este caso, en otros no, porque China es un gran hermano, eso es impresionante. O sea, saben lo que comes, lo que bebes y es un control absoluto. Pero tiene su parte positiva, ¿no? Que es que, por otra parte, pues este control también les da una perspectiva de lo que son, a dónde van y cuánto van a tardar y van a otra velocidad, ¿no? Entonces, creo que hay cosas de las que podemos aprender. Y los objetivos 2030 Europa no los va, vamos, ni de lejos, porque es que es inviable, sobre todo por las trabas burocráticas que hay para mover cualquier cosa. O sea, es que para presentar un papel son 6 meses. O sea, es que es ridículo. Entonces, creo que hay que trabajar en ese sentido entre la administración pública y las empresas privadas para agilizar este cambio. Sí, yo quería comentar. Cuando llegó la pandemia, yo era secretaria autonómica de Salud Pública, darme todos el pésame, porque fue tremendo aquello. Sí, sí. Y una de las cosas que nos sorprendió es que las mascarillas de todo el mundo se fabricaban solamente en China. De todo el mundo, del planeta. Claro, te quedas diciendo, ostras. Qué idiotas somos, ¿no? Tremendo, porque claro, mascarillas se utilizan todos los días en todos los hospitales, claro, eso, o sea, bueno, en centros de trabajo, etcétera. Es tremendo, tremendo. Claro, dices, pues tampoco hace falta ser muy listo para entender que ahí había un negocio. Pues se ve que sí, porque nadie se lo había planteado, el nivel de producción, no lo sé. Ahora, después se impulsó que aquí se fabricaran mascarillas. Las primeras mascarillas que vinieron fabricadas por una empresa cuyo nombre no voy a decir, o que lo tengo en la cabeza, eran horrorosas, eran unos pañales que no se podía respirar. Sí, digo porque quizás con esto de ir a lo barato, ¿no? Hemos dejado en manos exclusivamente de un país determinadas cosas y ya no se trata de todo lo que ocurre en China, que no vamos a entrar ahí, que por el resto de la Agenda 2030 tírale, ¿sabes? Porque llevarán bien los coches eléctricos, pero hay otras muchas cosas que no. Pero la cuestión es que sí que tenemos que hacer una reflexión sobre nosotros como Estado. Como tú hablas de planificación, no solamente una planificación por parte del Estado económica, que está en la Constitución y se debe hacer, sino también del mundo empresarial. O sea, es que te dediques exclusivamente a traer cosas de otros países, pues es un problema. Y entonces eso también, obviamente, desde la administración, como decía antes, la obligación siempre de promover que aquí se hagan cosas, claro. Y es que la época de la deslocalización pues ha hecho mucho daño, y cuando llega un momento así, yo además me acuerdo, para vuestra información, cuento una anécdota de esto de las mascarillas, es que como la pandemia en China era muy fuerte, nos pidieron a nosotros que hiciéramos una donación, porque nosotros estamos hermanados, la Comunidad Valenciana está hermanada con uno de los estados de China. Y entonces nos pidieron que le hiciéramos una donación de las mascarillas que teníamos. Y no lo hicimos, las mascarillas se quedaron aquí. Pero nosotros teníamos mascarillas en aquel momento, hicimos una contabilidad de todas las mascarillas que teníamos por departamento. Y en ese momento teníamos muchas mascarillas. Y luego, pues obviamente llegó la situación que llegó y hacían falta muchas más. Pero fue alucinante, porque decías, hostia, nos están pidiendo mascarillas en China. ¿Qué está pasando, no?
Y entonces dijimos, ostras, las mascarillas son importantes, vamos aquí a ver. Yo porque de esa pandemia que mucha gente no quiere que nos acordemos, teníamos que haber aprendido muchas cosas y esos aprendizajes no perderlos. Yo creo que es importante, es decir, tenemos que tener una economía, tenemos que tener soberanía energética, tenemos que tener soberanía alimentaria o sea, tenemos que preocuparnos de cara al futuro porque el futuro es el presente y todo eso hay que trabajarlo tanto desde el sector empresarial como desde la administración pública. Yo no soy. Raúl, 2 segundos, luego No, Harry. medio. Dime. ¿Media hora? No, más o menos también contestando un poco a la reflexión que ha hecho él. Yo me acuerdo cuando estudiamos la carrera de políticas, el primer año, además se lo contaba a él, nos dijeron, vuestra generación, la generación de los años 80, 90, por ahí, vais a recibir una tercera guerra mundial antes o después. Es decir, lo dijeron tal cual, primer día de clase. Entonces, al final nosotros lo que hicimos una pequeña reflexión y al final sí que nos dijeron que al final estábamos, esto ya en los 2008, 2009, estábamos en una época de efervescencia política y que iba a cambiar todo el sistema que tenemos como ahora. Quiero decir, el sistema capitalista, es que nos lo dijeron tal cual, el sistema capitalista estaba en los últimos años de vida y de existencia y que la mente y que la gente, tanto la empresa como el sector privado como el sector público, debería cambiar de mentalidad y metodología porque ya no estaba funcionando. Es decir, y esto era en 2010. Estamos en 2024 y seguimos pensando lo mismo y creo que eso es al final lo que está abocándonos al fracaso y que a lo mejor China o la India o cualquier país de Oriente nos haya comido la tostada y nos haya levantado por la derecha. Y ese es el problema. Yo creo que Occidente sigue pensando que el sistema capitalista y el sistema que tenemos montado es el mejor del mundo, que no lo niego, pero hay cosas que sí que hay que replantearlas y pensar de otra manera que no sea de la manera occidental. Tengo que decir que China es capitalismo puro, ¿eh? Sí, pero... Puro y duro. O sea, lo querrán vender como quieras, pero es impresionante el consumismo, es impresionante, el sistema es el de aquí multiplicado por 100. Sí. Cogiendo la parte que apuntaba Isaura, creo que es importante algo que es lo que en algunos sectores acusan a otros de adoctrinamiento. O sea, ¿cómo le explicas a la gente, cómo haces a la ciudadanía, le das la formación y le metes los conocimientos? Porque ese sería el verdadero adoctrinamiento. Adoctrinar para cambiar. Ese es el adoctrinamiento que desde la administración pública se debería hacer, sin miedos a nada. Sin miedos a nada. Olvidando los intereses partidistas, porque tú lo comentabas anteriormente, ¿no? Planifican a 4 años. Los grandes partidos en este país y en Europa y en Estados Unidos planifican periodos electorales. Y uno se le ocurre traer las pirámides de Giza aquí a Valencia y es algo grande. Mientras tanto, las diferencias y las desigualdades las tenemos ahí. Adoctrinemos sin miedo. El adoctrinamiento no es hablar valenciano, catalán, vasco, gallego. No, hombre, no. No entremos en esos juegos. Adoctrinemos el mejorar. Adoctrinemos para que cuando vienen desde abajo, cuando nacen, la primera etapa de socialización se la tenemos que transmitir a los niños. A lo mejor me cambio del tema, ¿no? Pero tenemos la violencia de género, que posiblemente es que no se ha hecho un trabajo donde había que hacerlo, ¿vale? Pues la parte económica, la parte empresarial, la parte productiva, exactamente lo mismo. Adoctrinemos en aquello que puede mejorar. Bueno, después de la doctrina, pero hay una empresa multinacional, ¿no? Se lleva 2000 años adoctrinando y le ha ido muy bien, con lo cual la doctrina de la fe funciona. Eso es lo que quiero decir. En todo caso, hemos llegado casi al límite, ahora vamos a comer. Yo sí que me gustaría acabar con una frase de Andy Stallman, que es un estratega de marketing, que dice: no es una era de cambios, es un cambio de era. Y quizás ese cambio de era significa que tenemos que replantearnos lo público con lo privado, un estándar mixto, y no sé, quizás una suerte de resumen global, ¿no? No sé, en todo caso, muchas gracias por haber venido. Isaura, Marta, Javi, Raúl y Javi. Y nos vemos ahora en la comida, los que se queden. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a clausurar.
Nada, luego desde aquí no me voy a la mesa. Simplemente nada, muchísimas gracias a todos por haber venido. Soy consciente de las agendas tan complicadas que tenemos todos y agradezco muchísimo pues que hayáis invertido ni más ni menos que una mañana en compartir este foro que pertenece al Congreso de Inteligencia Artificial, Economía y Empresa. Esta es una parte así presencial y el otro lo tenemos online a lo largo de los próximos 2 días. Y nada, eso simplemente muchísimas gracias y vámonos a comer ahora.